Para algunos pasar de conductor a seguidor y de seguidor a conductor es antinatural. Para otros es la adecuación de los nuevos tiempos. ¿Cómo interpretar el cambio de roles en la milonga? ¿Debería permitirse o prohibirse? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te traigo un tema que me parece más delicado que sostener una banana entera mientras bailamos D'Arienzo. Porque hasta hace algunos años, diría alrededor de 10 años, el tango de las milongas se entendía como siempre se entendió históricamente. El varón asume el rol conductor y la mujer asume el rol seguidor. Una fotografía de tango tan clara que hasta cualquier extraño que entrara por primera vez al salón de baile podía entender. Pantalón conduce, pollera sigue, pantalón conduce, pollera sigue. Y los que llevamos 25, 30 o 50 años de tango, así lo entendemos. Él conduce y ella sigue. Y esto era tan riguroso en los salones de baile, sobre todo en los salones de baile tradicional, que si veías dos personas de un mismo género bailar juntas, no faltaba quien se levantara para criticar en voz alta esa insolencia o falta de respeto, ni faltaba el organizador que invitara a la pareja a retirarse de la milonga. Más aún, tampoco faltaba quien les gritara que fueran a bailar a La Marshall, que quizás fue la primera milonga inclusiva que hubo en Buenos Aires y que se la reconocía popularmente como la milonga gay. Pero desde hace unos años a esta parte, y cada vez con más frecuencias, se va viendo que esto va llegando a su fin. Porque ahora encontramos varones que asumen el rol seguidor, mujeres que asumen el rol conductor, pero también varones que no se creen muy varones que asumen el rol seguidor y mujeres que no se creen muy mujeres que asumen el rol conductor. Así que hoy podemos ver en cualquier milonga, salvo las estrictamente tradicionales, dos mujeres bailar abrazadas, dos varones bailar abrazados, una mujer como conductora y un varón como seguidor, personas no binarias asumiendo cualquier rol y la clásica pareja de varón y mujer como conductor y seguidor respectivamente. Menos mal que no hay más opciones. ¿O sí? Pero el tema central es si debiera permitirse que dos personas de un mismo género bailen juntas en la milonga, entendiendo que estamos en la época de la inclusión y la diversidad, o si debiera prohibirse que dos personas de un mismo género o con roles invertidos bailen en la milonga, considerando que es un hecho antinatural que distrae y conspira contra las tradiciones que vino sosteniendo el baile de tango desde sus inicios. A ver, para ordenarse, en primer lugar, el baile era una actividad que contaba, entre otros fines, con que el varón y la mujer se conocieran, se casaran, tuvieran hijos y perdurara una sociedad. Pero hoy, habiéndose avanzado casi un cuarto del siglo XXI, ¿debe seguir vigente este concepto? Y más aún, si el tango es una danza de conversación entre dos cuerpos, ¿cómo debiera ser esa conversación? ¿Cómo lo indicaría la tradición, la historia o cómo lo indicaría el desarrollo social que hoy permite hasta el matrimonio igualitario y tener una familia? Yo imagino que muchos estarán escandalizándose como darle de comer lechón a un grupo de veganos. ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio! Pero en algún punto debiéramos reconocer que existe un desarrollo en cada tiempo. De hecho, no bailamos tango exactamente igual que hace 100 años. Eso corre por tu cuenta, porque yo he visto a cada uno. Ahora, no estoy diciendo que todos deban cambiar de roles en medio de la pista, sino que cada uno sea fiel a sí mismo, siempre y cuando respete las 3 normas fundamentales del baile de tango. Sentirse cómodo, hacer sentir cómoda a la pareja y no molestar al entorno. Quiero decir, si una persona está bien en su rol, la pareja está bien y no molestan a los demás, ¿cuál es el problema? Desde algún punto de vista, entiendo a los que ven en el cambio de roles una amenaza a la esencia del tango,
Pero lo cierto es que el tango sobrevivió gracias a su porosidad, a su capacidad de absorberlo todo, gracias a su dinamismo y su adaptación al presente. Dicho en otras palabras, el tango sobrevivió porque conservó su esencia a la vez que nos sacó de las zonas de confort y nos obligó a reflexionar sobre él y nos sorprendió buenamente. Como cuando te arriesgas a bailar con alguien desconocido sin saber si habrá conexión y terminás viviendo una tanda inolvidable. Algo que ocurre porque el tango nos exige que seamos auténticos, que seamos nosotros sin violencia, y porque en su núcleo el baile trata de un lenguaje corporal y una forma de comunicación entre dos personas que va más allá de las palabras. Yo entiendo que muchos puedan sentirse incómodos, quizás porque no tienen en claro qué les gustaría o porque son víctimas de una época que les impide pensar de un modo distinto. Digo, yo siempre prefiero bailar con mujeres, pero sin ningún prurito, también bailé con gente de mi mismo género, tanto en rol conductor como en rol seguidor. Y es que el cambio de roles no solo implica un intercambio de posiciones físicas, sino también un intercambio de perspectivas emocionales y psicológicas. El cambio de roles nos coloca en el lugar del otro y hasta puede enriquecer nuestras formas de entender el baile. De hecho, a mí me ayudó a entender cómo llevar a la mujer de un modo más agradable y cómo interpretar a los varones con poca experiencia. ¿Y si hago el cambio de roles y no aprendo nada? Todavía recuerdo a algunos milongueros que me decían que no ejercitaban el cambio de roles porque no querían poner en riesgo su identidad sexual. No sé cómo contuve la carcajada, porque entendamos algo fundamental. El rol que desempeñas en el tango, ya sea como conductor o como seguidor, no tiene ninguna relación con la identidad sexual. No determina ni refleja una orientación sexual o una identidad de género. Tu identidad sexual es tuya y es mucho más profunda y compleja que el simple acto de liderar o seguir en una danza. Puede ser que algunas personas se sientan incómodas y es normal. Estamos hablando de desafiar normas culturales y sociales que se sostuvieron durante más de 150 años. Pero bailar en un rol o en otro no cambia quiénes somos. Aunque sí hay algo que me parece importante destacar aquí, y es que cuando bailo con una mujer que estudia o practica el rol de líder en el tango, le percibo una energía masculina como si hubiese perdido algo de lo femenino que podría traer naturalmente. No sé si será mi imaginación, pero siento que su energía cambió, que es distinta y que el baile adquiere otro matiz. Incluso en algunas ocasiones siento que desde un rol seguidor ella no puede dejar su práctica de conducir y me cambia el peso para realizar algún movimiento en particular cuando no fue consensuado jugar ese intercambio en la pista. Y aprovecho aquí para pedirle a varias mujeres que estudian el rol conductor y también a muchos varones, claro, que no practiquen en la milonga si aún no tienen dominio del espacio. Es muy molesto querer bailar conectado a una pareja y sentir que de pronto se interpone alguien que no conoce el valor de la pista. Mejor ponete a prueba en una práctica. Y del mismo modo, no creas que asumir el rol seguidor significa revolear las piernas y levantar los tacos, porque de lo primero que estamos hablando, sea el rol que asumieras, es de mantener un respeto por la pista, de bailar para sentir y producir placer sin entorpecer el baile de los demás. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, hoy pienso que luego de tantas etiquetas que nos limitan o encasillan socialmente, el tango nos ofrece un espacio para explorar.
Y creo que, al igual que en la vida, en la pista de baile deberíamos tener la posibilidad de elegir cómo queremos expresarnos y cómo queremos interactuar con los demás, porque el cambio de roles es una poderosa declaración de igualdad e inclusión. Y en última instancia, permitir el cambio de roles en la milonga es un reconocimiento de que el tango es un arte vivo que cambia, se adapta y crece con nosotros, precisamente porque la belleza reside en la diversidad, en la capacidad de entender que cada uno sea como quiera ser y lo que quiera ser, que es hablar de la libertad de ser uno mismo. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.